estamos teóricamente viendo el módulo 5, ¿no es cierto? De práctica profesionalizante 2, ¿sí? Mi pregunta es, ¿pudieron leer algo del módulo 5? ¿Le entienden algo? ¿Están confundidas en algo? Como para que veamos en la parte que puede estar confundida y podamos ampliarlo. No, está todo bien, entendido. ¿Lo entienden? Bien. Luciana, No, no, no lo tengo sí, bien. aquí me está leyendo Celina. Celina es la que escribe, ¿no? Que me dice que tiene una compañera que no puede entrar, que tiene unas dudas, que me quiere consultar. Sí, no hay problema, me puedes consultar, no hay ningún inconveniente. No sé cuáles son las dudas que tiene la compañera. No sé si me la vas a escribir o... El trabajo práctico hacemos 3 anteojos o solo los dos de orgánico. Y vos analizarlo así. ¿Cómo dice la pregunta? Porque yo no me la acuerdo. Vos léemela como dice la pregunta y yo te voy a decir. Sí. No te olvides que hay una película, hay una pregunta ahí que es una pregunta tramposa. ¿Sí? Hay una pregunta que no se puede armar un cierto anteojo con un determinado material. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por eso te digo, tal vez sea esa pregunta a la que te referís, ¿puede ser? Sí, es la pregunta número 1. ¿Me la puedes leer? Si serías tan amable. Dice, armado de un anteojo, con armazón de acetato silo, media caña y lentes oftánicas esféricas cilíndricas Recording in minerales, progress. rango menor a 2 dioptrías. Bien. Bueno, eso voy a aclarar que esto es práctica profesionante 2, segundo cuatrimestre. Esa pregunta es una pregunta tramposa, digamos, porque nosotros, un anteojo llamado media caña, es un anteojito que tiene medio aro y la parte de abajo tiene una tanza, ¿sí? Entonces, en esos tipos de armazones, solamente se pueden armar anteojos de, ¿cómo lo puedo explicar? De materiales polímeros, o sea, materiales que se puedan hacer una ranura para que pueda entrar esa tancita en ese canal, ¿sí? Porque en un lente mineral, si yo quiero hacer eso, se va a romper, ¿sí? Entonces, por eso es una pregunta tramposa en el aspecto de que usted lo que tiene que hacer es responder que no, que solamente se puede hacer en lentes polímeros, en materiales orgánicos o policarbonato, ¿sí? Esa es la idea de la pregunta, es como para que ustedes, cuando la van a realizar, bueno, sepan que solamente se puede hacer en ese tipo de material, en polímeros, ¿sí? ¿Me entiende? O sea, esa es la idea de la pregunta esa. No, no tiene otra más finalizada, otra finalidad más que el alumno piense un poquito en qué consiste para que de esa manera no tenga problema en el momento que tiene que, digamos, responderla, ¿sí? No sé si está claro ahí o hay otra duda de ese punto, Celina, de la compañera. Eran esos nada más y si usábamos los, ¿cómo dije, cómo decía la pregunta? Si en el TP hacemos 3 anteojos o solo 2 orgánicos. No, uno solo, porque vos tenés que hacer solamente materiales polímeros, ¿sí? Y los materiales polímeros son únicamente orgánico o policarbonato, ¿sí? Como nosotros ahí trabajamos con el orgánico, únicamente en el orgánico, ¿me entendés? Bien, profe. No hace falta que lo haga en otro, a que no te haga problema, ¿sí? Decirle ¿Quién es la compañera? ¿Se puede saber el nombre?
Ah, era un compañero, se llama Sebastián. Ah, bien, bien. Sí, 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 que no se haga problema, que está bien, que solamente de uno solo, ¿sí? Bueno, yo quería que veamos un poco de la teoría del módulo 5, que es la teoría que corresponde a este módulo, ¿sí? Como para que más o menos vayamos teniendo una idea en qué consiste, de qué trata, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, acá yo siempre, no sé si ustedes lo pueden observar, yo trato de poner para que puedan compartir, para que ustedes puedan ver, ¿sí? La imagen. Entonces ya lo voy a poner para compartir, para que podamos ver juntos, ¿sí? Para que todos podamos observar lo que yo estoy viendo. Bueno, esta teoría ¿Cómo es le del va? módulo. Hola, ¿cómo estás, Carola? ¿Cómo andas vos? ¿Me escucha, profesor? Sí, perfecto. Muy claro, muy claro. Muy bien. Bien. Bueno, aquí estábamos con los chicos conversando y viendo el temario del módulo número 5 de práctica profesionalizante, ¿sí? Como yo le decía a ellos, esta materia es una materia que la práctica viene a ser el armado de anteojos, pero bueno, en este caso, como es por distancia, la tenemos que ver en teoría, así como estoy viendo ahora yo, que he puesto una imagen. Esta imagen es lo que ustedes ven también en la hoja tuya del temario, ¿no? Es lo mismo, no es que cambie nada yo. Y yo leo más o menos lo que dice: para el armado de estos tipos de anteojos con las características indicadas se siguen los mismos procedimientos que los expuestos en el detalle en el módulo anterior. En el caso de un armado de un anteojo con armazón de acetato y lente oftálmica cilíndrica pura, orgánica, positiva, random con menor a 2 dioptrías, debemos tener en cuenta lo siguiente. El procedimiento que debemos realizar para el armado de este anteojo posee las siguientes etapas. La primera etapa, trabajo de banco. ¿Qué quiere decir? Recordemos que consiste en realizar una serie de operaciones para marcar, cortar, dar forma, calibrar, biselar, etcétera, y posterior a la adaptación del armazón de las lentes prescritas en una receta oftálmica. Bueno, Carola, ella fue a la clase de práctica, pero yo aquí más o menos le estoy mostrando una foto de lo que consiste, ¿sí? Bueno, primero Sí, está sí, la sí, foto. profe. Primero está la foteta donde está el armazón y están los dos lentes. ¿Ven? El lente del ojo derecho y el lente del ojo izquierdo. ¿Por qué es importante aclarar eso? Porque puede suceder que sean distintas graduaciones y si yo no detallo con la D y con la I, me puedo confundir cuando yo hago la adaptación, ¿sí? Después, si bajamos un poquitito, vamos a observar que dice, el punto 2 dice receta oftálmica. Interpretación. Si no tiene distancia interpupilar, la tomamos nosotros. ¿Qué significa eso? Son pocos los oftalmólogos, son muy pocos los oftalmólogos que ponen bajo la receta la distancia interpupilar que tiene la persona. Entonces, en ese caso, nosotros somos los encargados de tomar la distancia interpupilar. La distancia interpupilar se la puede tomar con una regla o con un aparatito que es el interpupilómetro, ¿sí? Y es la distancia que existe de la pupila de un ojito a la pupila del otro ojito, ¿sí? Esa distancia nos va a servir a nosotros para que después hagamos coincidir el centro óptico de la lente con esa distancia interpupilar, ¿sí? Después abajo dice el punto 3, confección de la plantilla. En posición de uso del anteojo, colocamos en el ojo derecho y el ojo izquierdo según corresponde y marcamos en un contorno. Luego damos vuelta a la plantilla y colocamos el ojo derecho y ojo izquierdo según corresponda. Bueno, es muy fácil. Se coloca dos cartones, ¿sí? Se marca por dentro de, usted fíjense que yo ahí estoy marcando por dentro del anteojo, estoy marcando el cartón. Se marca todo el cartón, ¿sí? Como es la forma del anteojo, ¿sí? Del aro, digamos. Después a ese cartón que he marcado lo he cortado y pruebo que ingrese exactamente en el aro.
¿Ves cómo ingresa el cartoncito ese que yo he cortado exactamente en el aro? ¿Por qué es importante que ingrese en el aro? Porque ese cartoncito me va a tomar a mí de guía para que yo, cuando lo trabaje al lente adecuado de esa persona, lo pueda devastar de acuerdo a la forma de ese aro. Y ese cartón es el molde, ¿sí? Entonces es muy importante que el cartón lo hagamos bien internamente, el borde, y quede bien detallado cómo queda el cartón, ¿sí? Una vez que el cartón está puesto en el armazón, ¿sí? Nosotros observamos el siguiente punto. Por supuesto que el cartón va puesto en los dos aros, ¿no es cierto? Porque del ojo derecho y del ojo izquierdo, ¿sí? Una vez que nosotros hayamos colocado eso, ¿nosotros qué hacemos? Dice, verificación de potencia y centro óptico, según receta, utilizando frontofocómetro, colocando en los cristales el ojo derecho, el ojo izquierdo, según corresponde. Si nosotros retrocedemos un poquito, nosotros vamos a ver que aquí tenemos dos lentes, ¿sí? Cada uno de estos lentes tiene un centro óptico, ¿sí? Ese centro óptico de cada lente lo determinamos con el frontofocómetro, que es la única manera de poder encontrar el centro óptico de la lente, es por medio del frontofocómetro, el único elemento, instrumento que a nosotros nos va a permitir encontrar el centro óptico de la lente, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos el centro óptico de la lente, utilizando el frontofocómetro, nosotros tenemos que agarrar, no se olviden que hemos tomado la distancia interpupilar, ¿se acuerdan? Nosotros la distancia interpupilar la marcamos en el cartoncito de cada aro. Y después ese puntito que está marcado en el cartoncito de cada aro, lo colocamos en el lente donde hemos marcado el centro óptico. El puntito del centro óptico de la lente tiene que coincidir con el centro óptico de la distancia interpupilar que está marcado en el cartón. No sé si se entiende. O sea, la lente tiene un centro óptico que lo determino con el frontofocómetro. Nosotros en el cartoncito hemos marcado la distancia interpupilar de la persona con un puntito. Entonces, ese puntito que figura en el cartoncito, que viene a ser el molde, ¿sí? Tiene que coincidir con el centro óptico de la lente. Que ustedes fíjense que yo ya he puesto aquí el cartón en la lente, pero ahí estoy marcando con la fibra indeleble, con la fibra que no se borra, con el agua, estoy marcando, copiando el molde, ¿ve? Del cartón. Que ese cartón del otro lado, con el lente, coincide la pupila. ¿Ve? Miren, yo aquí lo voy a mostrar. ¿Ves el puntito que está acá? Ese negrito es el centro óptico de la lente. Ese centro óptico de la lente yo le he hecho coincidir con la distancia pupilar del cartón. Entonces, al coincidir, yo recién lo he marcado para que yo cuando desbaste, yo saque toda la parte que está por fuera de la parte negra, ¿sí? Y no toque nada internamente para que no rompa el lente, para que lo pueda adaptar de acuerdo al centro óptico de la persona, ¿sí? Si bajamos un poco más, ¿sí? Vamos a encontrar este instrumento. Este instrumento, en la clase que tuvo Carola, no estuvo este instrumento. Este instrumento es como una vidia, sirve para marcar el lente a la vuelta, donde está marcado con la tinta negra, para que de esa manera, cuando yo hago el desbaste, ese lente está marcado de tal manera que cuando yo hago el desbaste sea más difícil que el lente o el mineral que estoy trabajando se astille hacia adentro del aro, Bien. hacia adentro de esta parte. No sé si más o menos me siguen. Ve ahí que hay una parte adentro que estoy marcando con la flechita. Cuando yo le pongo Sí, esto que es como una vidia, lo voy marcando a todo el borde. Entonces eso me posibilita lograr que cuando yo haga el desbaste, ¿sí? Cuando yo haga el desbaste,
me ayuda a que ese desbaste, esa marca impida que entre y rompa adentro del aro, ¿sí? No sé si me logro explicar. Es medio complicado, pero tratando de ver la mejor manera de que me entiendan. O sea, dice, una vez realizado el paso anterior, se procede al corte para eliminar porciones innecesarias de la lente orgánica. Se utiliza para esto operación un alicate, ver el video. Bueno, aquí hay un link que yo no sé si lo van a poder ver al video, porque yo al orgánico lo desbasto con un alicate. Ahí está el alicate. ¿Sí? Y más abajo, fíjense que yo lo estoy haciendo el desbasto ahí. No se ve bien la Sí. foto. Pero yo aquí lo estoy haciendo el desbaste del orgánico. De tal manera que yo hago que llegue lo más próximo a al aro. Profe, ¿Ven? ¿y Ahí. ese alicate dónde se compra? ¿Es un alicate especial que viene No, para...? alicate común y corriente. No, no tiene que ser especial. Podés usar un alicate, ¿has visto que usan los electricistas Sí. para los cables? Con ese, ningún drama. Ah, perfecto. Hasta más hay gente que por ahí ha llevado este tipo de alicate que viene más visto para cortarse la uña de los dedos, así, de los pies o de las manos. Sí. Llevado por ese tipo de alicate, pero para mí es mejor este, el que usan los electricistas. Ah, perfecto, profesor. Ese alicate le sirve muchísimo para el orgánico, no para el mineral. El mineral se le basta con la pinza, Sí, ¿sí? sí, 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 con la pinza T, que tiene la Claro, forma de T. claro, es otro tipo de desbaste. Es muy distinto el desbaste del mineral al orgánico. El orgánico con alicate yo voy cortando, con el mineral es distinto, ¿sí? Eso ahí tienen que tener clarito ahí. Mire, aquí dice, el 8 dice, el punto 8 consiste en conservar la forma obtenida por medio del lápiz de corte o vidia, que es lo mismo que yo les mostraba hace un ratito. Cuando yo hago esta marca, ¿sí? Y yo después desbasto el lente, el orgánico o el mineral, la idea es que no, no sobrepase eso, porque dice, ¿ve? Consiste en conservar la forma obtenida por medio del lápiz de corte o vidia o máquina de cortar o la marca de la fibra, utilizada anteriormente llegando a eliminar toda la irregularidad o restos del plástico que no pudimos sacar con el paso anterior. O sea, si hay parte que nosotros no hemos podido sacar con el alicate, la tenemos que hacer con la máquina biseladora, ¿sí? Por supuesto, tratando que sea lo menos posible, ¿sí? Después que habla ya del biselado. El biselado es el tratamiento o talla de los bordes del lente, calibrado generalmente en forma de cuña, o sea, tiene que tener una forma como de una cuña para que se pueda ensamblar después. Todos los armazones tienen una ranura. Esa cuña tiene que entrar en la ranura para que no haya inconveniente y el lente no se salga, ¿sí? Y no, por más que nosotros lo movamos, no se pueda salir, ¿sí? Aquí eso es muy importante que tenga forma de cuña, ¿sí? Que es como a 45 grados. No sé si lo vieron alguna vez, pero es la manera de que cuando entra a la ranura del aro, no se salga el lente, ¿sí? Dice, montaje de la lente en aro. ¿Cómo se trata de armazones de acetato a diferencia de los armazones de metal? Es muy fácil. En el caso debemos utilizar calefactores eléctricos para introducir la lente dentro del aro. O sea, si nosotros tenemos un armazón de acetato, para poder introducir la lente dentro del aro, le tenemos que dar calor a ese aro para que se dilate. ¿Sí? Una vez que yo ya he devastado, ya he biselado, o sea, ya he devastado, ya he hecho el bisel, yo para ingresar al aro, tengo que darle calor a ese aro para que se abra. Entonces el aro se dilata y después con agua le doy un golpe de frío y lo contraigo. Entonces de esa manera no se va a salir el lente. Es la manera de darle seguridad. Ahora, ¿qué pasa si un lente de metal, un armazón de metal? Si un armazón de metal no podemos hacer nada, porque en un armazón de metal ya tenemos que directamente hacer el lente a medida exacta. Y si vemos que le falta un poquitito, tenemos que trabajar un poco más el bisel
hasta encontrar la medida exacta y que no nos quede chico, porque es el peligro del armazón de metal, que si por ahí nos pasa un poquito ya nos queda chico y ya nos queda un lente con una luz. Al quedarnos con una luz, se nos hace más complicado poder despejar las dudas y poder tratar de solucionar el problema, ¿no es cierto? Mayormente, ustedes fíjense que ahí dice, la mayoría de los calefactores poseen una cavidad a los costados para permitirnos calentar por aro, claro. O sea, yo nunca cuando le doy el calor a todo el anteojo completo. ¿Por qué? Porque primero que nosotros adaptamos un aro por vez, o sea, un ojo por vez, ¿sí? Si yo le doy calor a todo el armazón, ¿sí? Lo deformo en parte donde todavía no lo estoy trabajando, ¿sí? Entonces siempre el calor se lo da únicamente en la zona del aro, ¿sí? Que estoy adaptando, nada más, ¿sí? Después dice, ve, procedemos a entibiar el aro, a trabajar con el fin de que no se permita torsión. Por supuesto, nosotros cuando le damos calor, tenemos que darnos de calor de a poco, no podemos de golpe darle mucho calor porque se va a deformar totalmente el material, porque no nos olvidemos que estamos trabajando con un plástico, ¿sí? Y es peligroso, ¿estamos de acuerdo? Después dice, sacamos el armazón del calefactor, colocamos la lente suavemente, suavemente, una al lado de la patilla, lo vamos acomodando de arriba hacia abajo hasta llegar al puente, en el cual vamos a torcer hacia abajo y en conjunto llevamos el armazón a su posición normal y con el pulgar le hacemos una pequeña presión a la lente hacia la canaleta o ranura. Aquí la lente está ya colocada en el armazón, procedemos de igual manera con el otro aro. A ver, por ahí cuando uno lee es complicado porque es más difícil entenderlo, pero cuando uno lo ve en la práctica se dan cuenta que es sencillo, no es ninguna complicación. Los chicos que fueron al taller lo vieron, Mariela, Celina, no, Celina, no, Carola y Mariela fueron, ¿no? Sí, ¿Sí? profe. Sí, sí, profe. Ustedes vieron Sí. que no es tan complicado, lo que pasa es que cuando uno aquí lo lee, parece más complicado, pero no es tan complicado. Lo que hay que evitar es pasarse con los calores. O sea, la idea es darle un poquito de calor, sacarlo y ahí ir probando de a poquito, ir probando. Como, Mariela, vos te armaste uno, ¿no es cierto? Yo armé uno. Claro, por eso Sí, te digo, sí, profe. vos sos Mariela, ¿no es cierto? Vos armaste uno. Sí, acá lo tengo. Claro, ahí está, ¿ves? Bueno, ahí está un ejemplo del trabajo de Mariela, ¿ves? O sea, y ella, vos primera vez que armaste, ¿no es cierto? Nunca habías armado. Primera vez. ¿Has visto? Y bueno, ¿ves? Se da cuenta, o sea, y ella a medida que pasa el tiempo se va a ir perfeccionando y lo va a hacer mejor. Celina, ¿vos no armaste o sí? No, yo Carola armó Yo también. no, Ah, yo ese día no Carol. fui. Ah, vos no fuiste, vos no fuiste. Pero Carola, vos sí armaste, ¿qué armaste vos? Mineral, era metal, ¿no? Era mineral también. Era de Pero, acetato. pero vos trabajaste, en acetato. ¿Quién había trabajado en metal? ¿Puede ser Celina? ¿Vos habías trabajado en metal? No, profe, ese día yo no fui. Mirta. Ah, ¿Mirta fue? Mirta. Ah, claro, bueno, ella era la que había trabajado en metal. Bueno, el trabajo, la verdad, bueno, el taller es algo muy emocionante, por lo menos para mí algo muy lindo, y creo que a usted le pasó lo mismo. Bueno, estas son actividades, ¿no? Que ustedes ya la van a hacer. Es fácil, no es difícil, pero digamos, yo lo que siempre les pido a todos es que traten de no faltar nunca a las clases, tanto de práctica, tanto de taller como de gabinete, porque es donde ustedes realmente por más que les guste la carrera, cuando ustedes trabajen en gabinete y en taller, armen anteojos y adapten lentes, les va a gustar más la carrera. Porque la práctica se conjuga con la teoría y ustedes por ahí dicen, pensar que yo leía la teoría y no la entendía y ahora me doy cuenta que es fácil, o sea, no es tan complicado como para no lograrlo y cómo todo se puede lograr. Y bueno, la práctica es fundamental, entonces traten siempre de bueno, de no fallar a las prácticas, ¿sí? Bueno, ya en cualquier momento ya se termina esta clase y ya vamos a pasar a la clase de contactología, ¿sí? Sí, 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 profe. Eh, Recording stopped. yo creo que lo entienden todo el tema
De todas maneras, cualquier consulta me consulta por privado, ¿sí? A que, bueno, ahora ya salimos un ratito y ya entramos a la clase de contactología, ¿sí? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Chao, Gracias. chao. Nos vemos.